Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video más de ¿Qué me hablas, viejo? En el cual vamos a hablar de la siguiente noticia. Pero aclaro que este video lo voy a subir tanto a YouTube como a TikTok. ¿Listo? Porque esas son las dos redes en las que me muevo, pero ahora sí vamos a ver la noticia. Pues resulta y pasa que después de que terminé mi video, que hoy fue subido a las 9 de la mañana, pues más tarde salió todo esto, de que la EPS Sanitas fue intervenida por la Superintendencia de Salud ante la crisis financiera y pues llueven las críticas por la medida. Entonces aquí vamos a hacer una pausa al respecto de esto, porque resulta y pasa que a raíz de esta noticia, como siempre, la caterva inmunda de la pseudo derecha salió a decir que básicamente esto es una expropiación por parte del gobierno, y el otro cuento que dicen es que en rencilla de Gustavo Petro porque no se le aprobó la reforma, pues de una vez mandó a intervenir eso. De hecho, vamos a ver unos videos de cómo esta gente hace discursos ficticios y sacan unas conclusiones pésimas, dando a notar que no saben nada y cómo son de miserables que tergiversan la información, tienden a confundir y hacerlo a usted creer que intervención es igual que expropiación. De hecho, los 5 videos que vamos a ver son estos, y vean los títulos: hasta que expropien a todos, para la verdad, el tiempo, Sanitas y las FARC. Imagínense, la loca está diciendo comenzó la expropiación, en peligro la propiedad privada, y pues el otro que Petro interviene, EPS Sanitas. Nada más con esos titulares uno se da cuenta a qué va esta gente. Pero vamos a ver los videos. Nada más aquí empezamos con este man que dice el man de las ideas, pero que en serio no tiene ni puta idea de cómo funcionan las cosas. Vamos a ver. Intervenir, o llamémoslo por su nombre, Expropiar la EPS Sanitas. esto sin duda es un grave error. No olviden que este gobierno fue incapaz con la compra de 40 carrotanques que iban a llevar agua a La Guajira. Ahora van a creer que van a poder manejar la segunda EPS más grande del país. ¿Acaso quién se las va a administrar? Primero, me preocupa mucho la intervención que hará este gobierno con esta EPS. ¿Acaso es una forma de castigar al sistema de salud colombiano por la decisión de algunos congresistas de hundir la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado? Mire, el gobierno arremete contra 6 millones de colombianos sin ninguna consideración. Inaceptable. ¿Ustedes creen que es una forma de castigo al presidente Petro? Bueno, ya vemos, ¿no? De una vez tergiversa la información y dice que es expropiación. Lo quieren a usted confundir con esos términos. Segundo, las fuentes que pone ahí siempre es lo mismo, que Sanitas va a ser intervenida. Sanitas va a ser intervenida y Sanitas va a ser intervenida por Supersalud. Pero nunca dice nada de expropiación. Y viene y para rellenarle a usted la cabeza con cucarachas, pues simplemente mete otras cosas que han venido pasando que tampoco explican, porque eso los carrotanques ya está explicado, para usted meterle terror y rabia. Nuestro otro personaje es este señor Enrique Gómez, que como le fue mal en la política, tiene actos de corrupción y por ahí le tienen sus bienes incautados y toda esa vaina, pues sale con esto. Vendetta o codicia, o una mezcla siniestra de las dos. Realmente pensamos que los mismos incompetentes como Corcho o el ministro Jaramillo se les vencen las vacunas, les roban el dinero, no son capaces de girar, mienten descaradamente al ajustar la UPC de los colombianos del sistema de salud, van a manejar mejor una EPS como Sanitas, una de las marcas más prestigiosas de Colombia, del sistema de la salud más respetadas. Los mismos incompetentes que nos tienen al borde del racionamiento eléctrico sí van a poder asumir la prestación adecuada de servicios a 5,7 millones de usuarios, tanto el régimen contributivo como subsidiado. Y además esta declaratoria que conocemos hoy en visos de rumor o de amenaza es absolutamente violatoria del derecho a la igualdad. Si para ello fuera y las denuncias de Petro fueran ciertas, debe intervenir es nueva y quitársela a su amigote Aldo Cadena. Por la puerta de atrás, a la brava, violando los derechos de los ciudadanos y poniendo en riesgo la vida de millones de personas, Petro se ha quedado con el sistema de salud colombiano. Y lo que vendrá será escabroso, mortal. Las muertes evitables aumentarán y aumentarán, no por falta de recursos, por falta de gestión y sobre todo por falta de actitud del regulador, que intencionalmente, desde la ministra Corcho hasta el ministro Jaramillo, han querido quebrar nuestro sistema de salud. Esto es un día que pasará a la historia de infamia en Colombia y haremos responsables, cueste lo que cueste, a Petro, al ministro Jaramillo y a la exministra Corcho. Seguiremos adelante con nuestra denuncia por pánico económico y por peculado por omisión contra estas personas para lograr que ante la justicia, ya que no responden ante la clase política, ya que no responden ante la opinión pública, respondan estos depravados que quieren acabar la salud de los colombianos. Lo mismo, ¿sí o no? Un discurso rimbombante a meterle a usted odio, a querer envenenarlo con cosas que ellos ni siquiera son capaces de irse de forma específica para hablar, ¿no? Porque pues para ellos es más fácil a usted envenenarle la cabeza con todo eso. Esta es otra que se conoce más en TikTok como la burrita T, porque esta señora simplemente coge los artículos y los tergiversa a su conveniencia. Eso es prácticamente de ella, fanática religiosa, y pues vamos a ver qué dice. Ideologías de izquierda se hacen elegir con discursos a favor del pueblo y de la gente, pero en realidad sus intereses son hacer el Estado más grande y totalitario, y de últimas están los intereses de la gente. Y le voy a dar un ejemplo con algo que pasó hoy. Más del 70% de los colombianos no quieren que se eliminen las EPS y no están a favor de la reforma a la salud. Ese descontento se ve reflejado en el Congreso, donde esta reforma se está hundiendo. ¿Y qué hace el gobierno? Interviene la EPS
EPS con más afiliados, casi 6 millones de afiliados, así obteniendo la mayoría de pacientes en Colombia, lo que significa que se podría hacer una reforma a la salud por vía administrativa sin pasar por el Congreso. Hace lo que yo quiera, a las buenas a las malas, me importa un carajo que el 70% de la gente no lo quiera. Y otro ejemplo, hace unos días en la moción de censura que le hicieron al ministro de Defensa, anunció que los GAO, grupos armados organizados, estaban fortaleciendo que los cese al fuego. Trataron al senador J. Hernández de mentiroso. Pero el día de ayer, disidencias de las FARC anunciaron que conformaron un nuevo bloque terrorista. ¿Saben qué salen desde el gobierno? Que sí, que es verdad que se aprovechó el cese al fuego para expandirse y aumentar el número de integrantes, pero que eso es asunto de ellos. Aumentó el reclutamiento forzado a menores de edad, las extorsiones, los secuestros que conlleva que la guerrilla se fortalezca. ¿Eso es asunto de quién? Del Espíritu Santo. Pero ustedes se dejaron volar la idea de que la izquierda se preocupa por el pueblo, se preocupa por él. Erika, hay una muerte anunciada a veces, mejor el remedio en contra del totalitarismo, vivir, vamos a ver cómo les va a los 6 millones de afiliados a Santa. Toda la gente en zona de conflicto pidan ayuda y se les responde. Es asunto de ustedes. Como siempre, otro discurso ahí. Pone ciertos artículos en donde recorta lo que le conviene, pero para leer el resto, eso es otra cosa. Vaya usted, pídale a ella de dónde sacó eso y se hace lo loco. De hecho, muchas de las cosas que saca son de Twitter, imagínese esa cloaca inmunda. Pero, pues como siempre, a meter odio y todo eso. Nada más vean lo que dijo. Quieren mezclar lo de Sanitas con las FARC, casos totalmente aislados. Y que básicamente esta petarda merece un videito aparte para ver las cifras del Ministerio de Defensa, porque no son capaces de mostrarlas. Son cifras que demuestran que no es así tan fácil como ella lo dice, y que si se creó un bloque es con los mismos integrantes. Esos son subdivisiones que se hacen de los mismos grupos al margen de la ley. No quiere decir que aumente o que disminuya, pero también la señorita viene a meter ese terror diciendo como suerte con lo que le vaya a pasar a los 6 millones de usuarios, denotando así que es que no le importa a esa gente, simplemente ella solo quiere que se le cumpla su deseito de que haya un supuesto gobierno de derecha, cosa que nunca ha existido en este platanal, y que de esto que ella habla acá de que puede pasarse la reforma por vía administrativa, eso es algo que ya se ha estado tocando el tema y se ha dicho y nunca ha pasado. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Él es como lo de la constituyente. Petro no solo puede decir quiero ser constituyente porque tiene que pasar por Senado y Cámara. ¿Sí me entienden? Hay procesos para eso, pero ella lo quiere meter como que sí se va a hacer así. Y viene a hablar lo de J. Hernández cuando J. Hernández lo que dijo y trató de hacer en la moción de censura del ministro de Defensa fue traer casos como los de Majin Buu del gobierno pasado y achacárselos al presente, que es una vergüenza. Y con respecto a lo de los niños, yo también tengo un video aquí en donde explico eso, en donde precisamente por una denuncia de la ONU, en donde se refleja que estaban reclutando a niños menores de 15 años con más agilidad, pues precisamente el gobierno en negociaciones promulgó que se dejara de hacer eso, porque así le quitan mucha cancha a esta gente. Y en estas negociaciones aceptaron, dándole prioridad, y muestro hasta las leyes donde dan a denotar que no le daban prioridad a esos menores, pero claro, ella no lo sabe. ¿Por qué? Porque prefiere creerle al perro rabioso. Pero bueno, como ella dice, que le importa un huevo lo que le pase a esos 6 millones, porque ella solo quiere es que se cumpla lo que la mamita o el papito del Centro Democrático quieren que pase. Y en esto no podía faltar nuestra loca de turno, que ya le tengo 2 videos en donde demuestra su fanatismo y en donde supuestamente dice defender al país, pero en un video que yo tengo aquí precisamente le dice a los niños del SENA que ojalá sean ellos los secuestrados por estar apoyando al gobierno de turno. Pero vamos a ver. Se les dijo, se les advirtió, comenzó la expropiación en Colombia por parte del gobierno de Gustavo. Fue intervenida hoy la EPS Sanitas. El cuento es por las deudas que tiene la EPS Sanitas, pero vamos a analizar la cosa. Y aquí va una pregunta para petristas. El análisis de ella empieza con una pregunta, lo cual es totalmente estúpido porque tendría que estar empezando a mostrar fuentes. Siendo que la EPS Sanitas adeuda 1.8 billones de pesos. Pero si vamos a ver el cuadro, la EPS con más corrupción y que más deudas tiene es la nueva EPS. La que aquí es, ¿por qué entonces este nefasto gobierno no intervino? La nueva EPS que adeuda 3.4 billones de pesos en total. Pero eso es porque mira abajo a ver qué es lo que tiene que decir, porque esta gente sí son de bodegas y les dicen qué decir. Lo de la Supersalud lo vamos a ver, porque es que esa no es tan fácil como creen. Téngame paciencia, sigamos riéndonos. Recordemos que el señor Gustavo Petro puso gerente en la nueva EPS, uno de los suyos, al sindicalista Aldo Cadena, que eso no se nos olvida, y que además le giró 6 billones de pesos a esta EPS como auxilio. 6 billones de pesos que no aparecen por ninguna parte, por cierto. A ver, Petrisa, me imagino que ustedes ya deben tener trabajando esas mentes maquiavélicas y podridas que tienen para defender a Gustavo. Adelante, los leemos, los escuchamos
Bueno, esa vía siempre hace eso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Otro discurso, pero esta vía sí metes odio como el berraco. Ya ahorita vamos a ver eso también, ¿listo? Porque vuelvo y digo, no es tan fácil como ellos lo explican y lo ponen, ¿listo? Y el último a ver es este señor Nicolás Gómez, el hijo del que ya vimos el video en donde a pesar de que se quemó en las urnas y es una persona política, también confunde lo que es una intervención con una expropiación. Expropiese, camarada. Hoy Gustavo Petro acaba de intervenir a la EPS Sanitas. Con esta EPS, Gustavo Petro logra el control de la mayoría de los usuarios del sistema de salud de nuestro país. Casi 26 millones de colombianos, en donde usted y yo a lo mejor estamos dentro de esos muchos compatriotas que están ahora a la merced, a las manos de los corruptos que hoy están gobernando este país. Entre esos Gustavo Petro, entre esos el ministro Jaramillo, la Corcho y así sucesivamente todos los que están en los altos ¿Sí cómo hacen lo mismo? Petro, Corcho y Jaramillo. Petro, todos han dicho Petro, Corcho, Jaramillo. cargos del Ejecutivo que hoy gobierna Colombia. Hay que ponernos en pie de alerta. Gustavo Petro no solamente quiere quedarse junto con el pacto histórico con el sistema de salud para robarse la plata y después apretarnos a todos nosotros con el acceso a salud, sino que además puede ser el inicio del gobierno por decreto. Y en el gobierno por decreto no solamente va a pasar las reformas que democráticamente no ha podido cursar en el Congreso de la República, sino que también puede implementar el proceso constituyente que tanto está hablando. Preocúpese, colombiano, actívese y salga a la calle este 21 de abril para que podamos enfrentar. ¿Sí ven? El decreto, la constituyente. Ya los he dicho, eso no es así de fácil hacer una constituyente. Ya se ha dicho, tiene que pasar por Senado y Congreso y que ellos lo aprueben. Si no le aprueban las reformas menos, le van a aprobar una constituyente. Véalo ahí. Y lo otro, pues por decreto, tampoco es tan fácil. Es que no es tan fácil. El día que Gustavo Petro llegue a coger y decir que hacer todo por decreto, ese día las primeras personas que se van a alzar es el ejército, porque el ejército no permite eso. No es como El Salvador, que El Salvador allá el señor sí tiene apoyo del ejército y hace todos los estados de conmoción que se le da la gana. Pero ahora sí vamos. Entonces, como les venía diciendo, ya de por sí todo lo mismo, ¿no? Intervención por retaliación por la reforma a la salud. Expropiación, que se inventan eso y ya meten algunos las FARC. O sea, puta, es que ahí no se saca nada. Pero vamos a ver un ejemplo sencillo. Empezando aquí nada más un artículo tan sencillo como El Tiempo que dice en qué consiste la intervención a EPS Sanitas y hasta dónde puede llegar este proceso. Nada más aquí bajando dice que pues que en la tarde del martes pues la Superintendencia de Salud pues de manera sorpresiva llegó a las EPS Sanitas para llevar a cabo un proceso de intervención. En ningún momento dice expropiación. El superintendente Luis Carlos Leal aseguró que se trata de una medida de intervención forzosa administrativa por un año de la EPS que tiene a su cargo de salud, bueno, y meten a las 5.5 millones de personas en todo el país. La medida se habría tomado por el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizando en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la superintendencia. O sea que eso es parte de la superintendencia. Petro no ha mandado nada. Ellos cumplen con su trabajo. Según explicó Gustavo Morales, actual presidente ejecutivo de Fasecolda y ex superintendente de salud, esta medida de intervención administrativa consiste en suspender al actual presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda, al revisor fiscal y a su junta directiva. Por tanto, la administración de la entidad pasará a manos de un interventor independiente, repito, independiente, no del gobierno de Gustavo Petro, no público, que debe nombrar la Supersalud y que tendrá la categoría de auxiliar de la justicia. Según la ley, durante el periodo de 4 meses, no un año, ojo ahí ese dato porque está diciendo que es que un año, 4 meses que se puede prorrogar por otros 4 meses si se quiere, el interventor tendrá la tarea de tomar las medidas necesarias para superar los hallazgos que motivaron la intervención. Pero mire, sin embargo, la EPS Sanitas, la Supersalud definió que esta medida durará un año, según ellos, y eso es lo que están profesando, pero vamos viendo que va 4 meses y se podría extender. Además, explica que una intervención administrativa se llega luego de varios pasos previos, o sea, eso no es solo porque vayan y háganlo, sino eso ya lleva su tiempo. El primero es determinar unos hallazgos que impiden la buena gestión de la EPS y superarlos. La superintendencia debe hacer unos requerimientos que implementan a través del plan de mejoramiento. Se observa que no es posible que este plan funcione, se procederá a aplicar una medida de vigilancia especial. Si se observa que no es posible que este plan funcione, se procederá a aplicar una medida de vigilancia especial, o sea, no se van a quedar con eso, que consiste en ejecutar un plan de mejoramiento intensificado a raíz del cual la EPS debe hacer reportes mensuales, cosa que no hacen porque acuérdense lo de Yamid Amad y otras entrevistas en donde el presidente de la ADRES decía que no había, cuando se les soltaba dinero hacia todas estas EPS, no había control de eso, no habían los entes y la reforma quiere hacer eso, tener esos entes para arreglar esa plata. Y mire, si no funciona el plan de mejoramiento, o sea, lo anterior mencionado especial, la Supersalud procederá a la intervención administrativa. Sin embargo, el experto aclara que este paso a paso no está establecido por la ley, sino que es el aconsejado como una buena práctica para no generar
generar traumatismos excesivos en la EPS a intervenir. Cuando se cumple el año de la intervención a Sanitas que ordenó la Supersalud, se debe evaluar si los hallazgos que se determinaron en un inicio fueron superados, o sea, la parte de falta de dinero, la parte administrativa, de gestión, todo eso. De ser así, se procederá a levantar la mesa y devolverá la administración a la misma EPS. Entonces nos estamos dando cuenta de qué consiste una intervención, ¿no? Es de investigar esas cosas que no reportan, como esos dineros, la falta de un colchón financiero, la mala gestión y todo eso. Sí, vamos viendo de qué consiste, y pues ahora nos vamos acá en conceptos jurídicos y vamos a ver qué es una expropiación. Y aquí es que nada más, Luis, la expropiación es la acción de quitar a alguien los derechos de propiedad. Aquí no se está haciendo eso, solo se está viendo qué es lo que están haciendo y cómo es el manejo sobre un bien a cambio de algún tipo de compensación. Un bien, no una EPS, es totalmente diferente. Y algún tipo de compensación. Pregunta, ¿en algún artículo ha salido algo en donde se le esté dando plata al presidente de Sanitas para que deje así? No. Esto puede hacerse de manera total o parcial según se le requiera. Según la Corte Constitucional de Colombia, la expropiación puede definirse como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición de dominio privado al dominio público de un bien en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa. Aquí esta parte es interesante porque mira, ¿cómo se puede realizar una expropiación? Para que la expropiación sea efectiva se interpone una demanda en la que se anexa la resolución de la expropiación. Si es una expropiación, pregunto a todos estos leguleyos y pregúntele usted eso a su opositor favorito. Dígale, ¿dónde está la demanda para la resolución de la expropiación de esa EPS? Y van a ver que no la van a encontrar. Y algunos otros documentos del bien como certificado de libertad y tradición. Vaya y busque qué tiene libertad y tradición, a qué se le pide o se le tiene que expedir certificado de libertad y tradición, y ya con eso se le cae. Y aquí pueden ustedes leer el resto en donde pueden informarse más, pero con solo ese poquito nos damos cuenta que es la expropiación. Ya con el simple hecho de hacer esa pequeña investigación de qué es una cosa y qué es la otra y cómo funcionan, nos damos cuenta que no se parecen en nada y que a usted, si es opositor y está replicando todo eso, pues déjeme decirle que lo cogieron como idiota útil. Y esta plaga inmunda lo único que quiere es recuperar el poder como sea, porque son tan descarados de decir que es una expropiación y no saber que es una intervención. Pero ahora vámonos más allá, falta mucha tela por cortar. De hecho, aquí le traigo estos 6 artículos en donde yo le estoy demostrando que Sanitas no venía bien. Aquí nada más, en la página de Industria y Comercio, en la Superintendencia. Superintendencia ratifica multa a EPS Sanitas por violar la ley de datos personales. Y esto fue en Bogotá el 16 de diciembre de 2020. Ya por ahí vamos mal. ¿Se acuerdan de esto? En donde 3 de las EPS más grandes de Colombia prendieron las alarmas sobre la situación del sistema de salud. Les preocupa la viabilidad de las empresas. En donde precisamente Sanitas ahí estaba metida. Rogaban que por favor les dieran plata porque es que o si no iban a prestar servicio en septiembre. Y eso fue una adición presupuestal la que le dieron a estas 3 EPS. Se les dio como 10 billones de pesos. O sea que no venían tan bien después de todo, porque a ellos se les ha girado y en ningún lado ha salido un artículo o algo parecido en donde diga que el gobierno ha incumplido con los pagos. Supersalud le pidió a la EPS Sanitas una solución de fondo de 1.885 quejas. Esto en el 2022, porque tuvieron un ciberataque y uno se pregunta cómo es posible que después de tanto dinero que manejen no tengan una seguridad cibernética buena. Y es que no se les haga raro. Mire, esto es de Consultor Salud y dice: EPS Sanitas en riesgo de intervención por problemas financieros, según la presidenta de ASEMI. Y esto es de 25 de octubre del 2023. Ya lo estaban diciendo, que esta gente tenía problemas. Y es que no es solo eso, están hablando de compensar y Sura también. O sea que eso ya venía sonando desde hace rato, pero aquí la gente no pone cuidado. Otra, 1 de noviembre de 2023, la Contraloría declara de impacto nacional la negativa de Cruz Verde en vender medicamentos a Sanitas. El ente activa un equipo de investigación para determinar qué pasó con las reservas técnicas de la EPS. Las reservas técnicas son ese dinero que a ellos les falta y por lo cual están siendo intervenidas. ¿Por qué? Porque Sanitas no le estaba pagando a Cruz Verde. Aquí les voy a leer eso. La Contraloría ha puesto la lupa en el lío entre la cadena de farmacias Cruz Verde y la empresa promotora de salud EPS Sanitas, que tienen en riesgo a la entrega de medicamentos e insumos médicos que no estén incluidos en el plan básico de salud a casi 6 millones de personas. El Contralor de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha declarado este miércoles como de impacto nacional el caso y ha anunciado la activación de un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. El propósito, explicó en un video publicado en X, es determinar qué ocurrió con las reservas técnicas que debió haber constituido la EPS Sanitas para garantizar el pago a proveedores y gestores de servicios médicos y obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento
incremento en los recursos de la salud. Venía mal. Y lo que ya venía anunciándose desde hace varios tiempos y los problemas que uno puede seguirle buscando a ese EPS, nos encontramos con esto, que eso lo publiqué en el video anterior. ¿Qué dice? Dineros girado a EPS no aparecen, serían 12 billones de pesos los que faltan. Y ahí está precisamente Sanitas metido en ese embrocho. Y antes de que salgan a decir, ay, es que eso fue corcho, que no sé qué, tengan en cuenta una cosa, y es que esta investigación la hicieron independientes. Esto fue investigadores independientes que hallaron esto y que ahí está metido precisamente Sanitas. Pero si aún así no le queda claro todo esto, pues vean esta noticia de RTBC y esto es sacado de la Contraloría. Las deficiencias que presentó la EPS Sanitas, que fue intervenida, se vienen presentando, escuchen esto, desde hace más de 15 años, según la Contraloría. Gilberto Valencia estuvo investigando, cuéntenos quién encontró. Gilberto, adelante. Así es, compañeros y televidentes, desde hace varios años los entes de control vienen advirtiendo sobre el manejo de los recursos al interior de las EPS. De acuerdo con la resolución expedida por la Supersalud para la toma de posesión de bienes y haberes de la EPS Sanitas, las razones fueron incumplimiento de patrimonio adecuado para el cierre del año 2023, incumplimiento del régimen de inversiones de reservas técnicas en el periodo 2020, aumento del 11% en el indicador de siniestralidad financiada de 2019 a 2023 y una alta tasa de acumulación de reclamaciones en 2023, por lo que evidenció un incumplimiento reiterado a las normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud que condujo a la intervención de dicha entidad. Desde 2014, la entonces Contralora Sandra Morelli anunció que abrió un proceso por la presunta responsabilidad fiscal en la que incurrieron varias EPS, entre las que se encuentra Sanitas, Salud Cormédica, Comeva, Famisanar, Salud Total, entre otros, por concepto de recobro al FOSIGA, lo que en su momento se denominó como el cartel de las EPS. Morelli para ese entonces también aseguró a El Diario del País de Cali que la responsabilidad fiscal en la que habrían incurrido las EPS es consecuencia de la deuda que tienen con las IPS. La cuantía asciende a los 1,8 billones, por lo que el ente de control considera que se causó un daño fiscal, porque se incrementó un costo a cargo del recurso público en la prestación del servicio de salud. Las fallas se darían por consensos al interior de la agremiación para la exclusión de medicamentos del plan obligatorio de salud POS, que ya habían sido cubiertos financieramente por vía de la unidad de pago por captación. En ese entonces hubo un fallo contra Caprecom, donde lo encontró responsable en primera instancia por el no pago de servicios de atención en salud al Hospital Público Hernando Moncaliano de Neiva, Huila. La Contraloría evidenció que la EPS remitía a esa IPS usuarios del régimen subsidiado, pero no realizó el pago entre los años 2008 y 2012. Estamos dispuestos a presentar nuevamente la información y a controvertirla en los escenarios que sean. Para febrero de 2024, el Contralor Carlos Mario Zuluaga anunció investigaciones contra 26 EPS, entre las que se encuentran nuevamente Sanitas, por deudas a las IPS que alcanzan la suma de 11,3 billones. Agregó que 21 EPS equivalentes al 80,7% no cumplieron con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, como pasó ahora con Sanitas. La exministra de Salud, Carolina Corcho, justamente reveló una investigación en la que se determinó una millonaria desaparición de recursos públicos para la salud. Estamos hablando de 12,4 billones de pesos, que ya en este momento se demostró por la ya lo había mostrado, ¿no? del doctor Ulay Beltrán y por la Contraloría General de la Nación en cabeza del doctor Carlos Mario, que no están invertidas donde deberían estar. Finalmente, algunos usuarios de redes se quejaron de carencias en el servicio prestado por Sanitas antes de la intervención. En enero se registraron 15.000 reclamaciones vía PQR, según la superintendencia, lo que sería uno de los motivos para su intervención. Ahí está, y ahí se los dejo. Entonces, dándonos este pequeño recorrido por la historia, desde el 2020 hasta acá, nos vamos dando cuenta que es que Sanitas no venía bien. Estaba manejando mal sus recursos, tenía un montón de quejas. ¿En qué estaba invirtiendo la plata para que le hubieran hecho un ataque cibernético de tal magnitud? Tuvo problemas o tiene problemas todavía con Cruz Verde por la cuestión de que no les pagan y pues cómo les van a suplir medicamentos. Y aún así a esto le llaman expropiación, a una intervención que debió hacerse desde hace mucho tiempo. Pero como yo sé que para la historia son selectivos, vamos a ver lo siguiente que también me parece muy entretenido. Sigámosles el cuento a esta gentuza inmunda de la oposición y pues hablemos de que si intervenir es expropiar, entonces Santos expropió Saludcop cuando fue intervenida por la Superintendencia de Salud el 12 de mayo del 2011. Salud Vida EPS sale de operación en el 15 de octubre del 2019 porque también la intervinieron. Entonces Santos expropió esos. Si seguimos el cuento de esta gente, Supersalud ordenó liquidar Café Salud en 2019. Entonces también en el gobierno ahora del narcomarrano expropió este señor a Supersalud. Dios mío. Medimás, siguen los líos de Medimás. La Procuraduría pide a Supersalud su intervención forzosa en 17 de diciembre de 2019. Entonces otra vez el narcomarrano expropió Medimás según como ellos lo interpretan. Cruz Blanca 2019 también, 6 de septiembre. Entonces el narcomarrano también expropió Cruz Blanca según la lógica de esta gente. Supersalud ordenó intervención forzosa administrativa a la EPS Comeva. Otra vez este señor en 2021 expropiando cosas según y jugando los términos de esta gente de la oposición. Cosalud solicita intervención de Supersalud para garantizar medicamentos en Boyacá. La misma Cosalud pidió eso. Imagínense, entonces hay
ahí sería un poquito difícil porque ya no sé si fue que Duque expropió a Cosalud o la misma Cosalud se expropió. No sé, es que estoy tratando de buscarle sentido a la perorata de esta gente de decir que una intervención es expropiación. Artículo 2109 del 2022. Entonces, no sé, no. Y entonces jugando el juego, siguiendo el juego de esta gente, el gobierno Duque intervino 13 EPS porque es distinto el caso de Sanitas. Esto es referente a lo actual. Entonces, según esto, entonces Duque expropió 13 EPS. Y entonces aquí sí explican por qué es distinto el caso con Sanitas. Y en esta parte dice, ¿cuál es la diferencia entre liquidación de EPS y la intervención de Sanitas? Para que pues lo tengan también en cuenta porque es que ustedes no es que sean muy vivitos y esta gente pues ya hasta metiendo a las FARC en todo esto pues. Y aquí nada más lo dice. Aquí dice, es importante destacar que existe una clara diferencia entre intervención y la liquidación. La intervención es la primera medida adoptada y consiste en recomendar las acciones que se consideren más apropiadas para mejorar la situación administrativa y financiera de la entidad intervenida. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta y se lean el articulito. Entonces si jugamos el juego de esta plaga inmunda, pues miren todas esas EPS que han expropiado los anteriores gobiernos, sobre todo el narcomarrano. Ese man se quedó con una mano de plata, ¿no? Lo veo así, o si no, entonces que me explique cuál es la diferencia entre esa expropiación y esta expropiación ahora, porque como ese es el caballito de guerra de esta plaga inmunda, la expropiación, y no entienden ni un carajo que la intervención, pues, pero ahí les denoto, esto ya venía pasando desde hace mucho, porque como sabemos, este sistema se está cayendo de a poquito en poquito, y que se les ha estado advirtiendo, se les arrancan y siguen insistiendo en que este sistema es el mejor, pero ahí están las pruebas. Como digo, yo sí muestro fuentes, no me pongo a hacer discursos rimbombantes, y que la respuesta a esto sí es la reforma a la salud, porque al quitar a las EPS como intermedios de recibir plata, y en vez de eso se inyecte directamente a las clínicas y hospitales y hasta farmacéuticas, cambia la cosa. El resto va a seguir siendo lo mismo. EPS que se siga robando su misma plata y todo eso se quiebra y chao. Bueno, ya para rematar este video, vamos a hacer unas respuestas porque están metiendo la parte de nueva EPS, ¿cierto? Y sobre todo nuestra cotuda favorita viene a salir con eso, así que vamos. Primero recordarle a nuestra cotuda favorita que no es 1.8 billones sino 2 billones que debe EPS Sanitas. Entonces, primera mentira que se le cae. La segunda premisa de la señora, además de que dio mal la deuda de Sanitas, es que nueva EPS tiene más deuda de 3.4 billones y tiene razón. Aquí está este artículo y aquí vemos el cuadro, está súper bien. Esta señora viene a mencionar que pues porque puso a este señor de presidente que era uno de sus amigos sindicalistas, pero lo que ella no se da cuenta es que por lo menos hay artículos como esto en La República en donde dicen que la nueva EPS advierte de presunta estafa y actos de corrupción alrededor de la compañía. ¿Esto quién lo hizo? El presidente y la junta directiva a través de un comunicado expresaron los supuestos hechos dentro de una firma de abogados, ¿sí ven? Y aquí está esta parte en donde dicen que no aparecen 12 billones de pesos de recursos de la salud. Entre Sanitas y la nueva EPS serían empresas con más recursos perdidos. Entonces, esto es un hallazgo y una investigación que se viene haciendo y que para sorpresa de nuestra cotuda favorita, pues resulta y pasa que Gustavo Petro denunció que en la nueva EPS hay una contabilidad falsa. 6 billones de pesos no fueron usados en atención en salud. Aquí está. En una reciente declaración publicada en redes sociales, el presidente Gustavo Petro reveló supuestas irregularidades financieras dentro de nueva EPS. Entonces, a esta también la están investigando y van a ver qué pasó con esa plata. Y fue el mismo presidente, pero nuestra cotuda no sabe. Ella simplemente dice que ya, que este man supuestamente le soltó la plata y ya. Y vean, publicado el 2 de abril. Pero como siempre les gusta tergiversar la información, pues ahí está. Y pues para nuestra cotuda, desgarrándose las vestidas diciendo, ¿y por qué no la interviene? Pues mire, ya Supersalud entró a eso por los artículos antes mencionados. Entonces, como siempre, se toman todo a la ligera, ¿no? Ahí sí creen que es que eso es así de rápido. Y recuerden que el funcionamiento de todo esto y sobre todo de Supersalud tiene unos protocolos. Entonces, para nuestro coto inmenso, déjeme decirle que primero de bien los datos, hasta en serio la cagó con la deuda de Sanitas. El mismo presidente es el que está denunciando eso, cosa que a usted no le conviene decir porque es mejor tergiversar la información. Pero ahora sí ya, conclusiones. Ya hicimos un repaso por los videos de que cómo salen a decir esta gente que es expropiación y que es una rencilla de Petro porque no le aprueban la reforma a la salud. Meten hasta las FARC en una inventiva absurda y buscan siempre traer a colación
continuación todos estos casos que ya están explicados para meterle a usted odio. Segundo, vimos la definición de intervención, cómo se hace, y expropiación, listo, para que lo tengan en cuenta. Tercero, vimos toda una línea temporal de por qué Sanitas está ya siendo intervenida. Eso no es desde ahorita, eso viene desde mucho antes. Cuarto, mostramos que si se supone que es expropiación lo que ellos hablan, mostramos todas esas EPS que han sido intervenidas y liquidadas a manos de otros presidentes, lo cual entonces, según el juego de esta gente, pues esta gente expropió, y sobre todo Duque, que expropió como 13 EPS, siguiendo el juego de ellos, ¿no? Y por último, pues mostrando esta vaina de la nueva EPS, cómo funciona. Recuerden, es mixta, pero que aún así, y esperando a que salga la información, no siendo mediáticos, pues resultó que también va a ser intervenida. Entonces sáquese eso de la cabeza de que eso es una expropiación y que esto lo está haciendo el gobierno por mal, sino que eso ya viene desde hace mucho tiempo. No siendo más, denle like, compártanlo, suscríbanse, sobre todo mándeselo a ese opositor de confianza que es en serio solo repite sandeces y no es capaz de investigar. Vea todo eso que nos tomó. Y ahora sí, como siempre les digo, lean e investiguen, en serio lean muchísimo, y nos vemos en otro video más. Hasta pronto.